Hechos capítulo 3, vamos a leer este pasaje primero y luego vamos a poder dar un contexto de este pasaje y luego pues pondremos algunos puntos que este mismo pasaje nos muestra. Así que si usted lo tiene, Hechos capítulo 3, acompáñame en la lectura de manera que ponga atención. Lo voy a leer para que podamos introducirnos ya al tema del día de hoy. Si ya lo tiene, la lectura comienza de esta manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar refiriéndose al cojo? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, refiriéndose a Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, refiriéndose al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta es una profecía que se cumple en el Señor Jesucristo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, este es un milagro de salvación. La historia comienza con la curación de un cojo. El milagro de un cojo sanado desde su nacimiento, desde el vientre de su mamá. Este hombre no iba a caminar. ¿Sí? Los estudiosos del tema dicen que la referencia al cojo es que desde el vientre de la mamá el niño venía con esta discapacidad. Así que cuando nace, él nace y no puede caminar, crece y no camina. Es una persona discapacitada. Leemos también cómo los apóstoles realizan el milagro en el nombre de Jesús. Luego vemos a Pedro exponiendo el evangelio a través del discurso que él pronuncia, empezando del versículo 11 hasta el versículo 26. Pero al final del capítulo 4, en el versículo 4, vemos que los que habían oído la palabra creyeron, la palabra que Pedro les había anunciado, el evangelio que Pedro les anunció, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, este es un milagro de salvación. O podríamos llamarlo el milagro de la salvación también, porque la salvación es un milagro. Es un milagro que no sucede en lo físico. Es un milagro que empieza desde adentro, desde lo espiritual, desde cuando Cristo toma el control de nuestra vida, desde cuando Él entra en nuestro corazón y va transformando nuestras vidas. El resultado de lo que somos ahorita es el resultado de lo que la obra de Cristo realiza en nuestras vidas cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Somos el resultado de esa misericordia, de esa gracia que Él derrama en nosotros a través de su bendita palabra y a través del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando lo aceptamos a Él. Así que aquí tenemos un milagro de salvación, no solo de un hombre, de 5,000 personas. De 5,000 personas. Este milagro realizado en este cojo de nacimiento, la Biblia dice que tenía más de 40 años, o sea, era un hombre que tenía 40 años, imagínense un hombre mayor que nunca en su vida había podido caminar. Este evento, este milagro, no es un evento realizado, un milagro realizado, no es una mera casualidad en que los apóstoles iban y de repente se les ocurrió hacer ese milagro, ¿no? No. Sino es una muestra, hermanos, del obrar y poder del Espíritu Santo y de Cristo en la vida de los hombres, dándoles no solo sanidad física, sino espiritual. Hermano, es que Dios quiso sanar a este hombre, porque Pedro es específico en el nombre de Jesús de Nazaret. No solo Dios, no solo Cristo quería sanar a este hombre, sino también darle, hermanos, la sanidad espiritual. Hermanos, muchos de nosotros nacimos, gracias a Dios, bien, podemos caminar, podemos hacer muchas cosas. Pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros desde nacimiento somos pecadores, somos como el hombre cojo. Somos imposibilitados de hacer algo por nosotros mismos. La Biblia dice que él era traído, era llevado. No podía caminar, pero yo pienso que ni siquiera podía decir, no me lleven, sino que era llevado, lo llevaban porque lo tenían que llevar para pedir limosna. Hermanos, antes de conocer a Cristo, hermanos, somos como este hombre, incapacitados de hacer algo por nosotros mismos, incapacitados de traer salvación a nuestras vidas, incapacitados de acercarnos a Dios, incapacitados de tener una familia nueva, hijos. Hermanos, si usted medita un poco, este hombre cojo dice mucho de nosotros. Solo la gracia del Señor hace este milagro, puede hacer este milagro. No es un hecho aislado, tiene que ver con lo que la iglesia en los tiempos de los apóstoles llevaba a cabo. Mire, cuando uno lee el libro de los Hechos y lee los milagros que Jesús hizo, mire, Jesús hacía los milagros, le decía, levántate, anda. Jesús no usaba su nombre, pero los apóstoles usan el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 14, cuando Pablo ve a un hombre también cojo de nacimiento, él dice que él pudo ver que ese hombre tenía fe para ser sanado. Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, anda. Hermano, esto es muy importante porque el nombre de Jesús le daba autoridad a los apóstoles.
y verificaba y confirmaba el poder que Dios les había dado a ellos, la autoridad que ellos tenían para hacer milagros y otras cosas para glorificar al Señor, porque todo lo que se hace, recuerden que todo lo que hacemos debe glorificar al Señor. Es para glorificar al Señor. Así que no es un hecho aislado, es parte de cómo la iglesia, de cómo el Espíritu Santo obraba. El pretexto para anunciar el evangelio fue este milagro. De este milagro Pedro expone el evangelio, de este milagro creen 5,000 personas. Los milagros en el libro de los Hechos eran la confirmación del poder de Dios en sus siervos. Pero la prioridad de los apóstoles no fueron los milagros, sino la predicación del evangelio, porque uno piensa, bueno, es que el libro de los Hechos está lleno de milagros. Y sí, hay milagros, hermanos. Pero en cada milagro hay exposición del evangelio. Entonces, ¿qué era lo prioritario para los apóstoles? ¿Sanar? ¿Hacer milagros? No, predicar el evangelio, anunciar a Cristo resucitado. Esto es muy importante, hermano. Cuando nosotros estuvimos en Juan 21, vimos el problema de los apóstoles, no concibían cómo es que Cristo había resucitado, cómo es que Cristo era hombre a la vez que era Dios, pero estaba con el cuerpo glorificado. Pero en Hechos ellos ya caminan con pasos firmes. Predican al Cristo resucitado, no solo al Cristo que murió en la cruz sacrificado, sino al Cristo que ha resucitado. Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz trae salvación a nuestras vidas, pero la resurrección de Cristo nos garantiza la vida eterna. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestro transitar de aquí a la gloria. Tenemos un futuro seguro, entonces creemos que hay una patria celestial. Porque Cristo resucitó, creemos que hemos de resucitar un día si morimos, porque Él resucitó, el primogénito entre los muertos, el resucitado. Es importante ver cómo Pedro predica al Cristo resucitado. Hermanos, hablando de este libro, el libro de los Hechos relata la historia de la iglesia. El libro de los Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas. Pablo lo llama el médico amado. Es importante saber esto porque Lucas es el autor de este libro. El Espíritu Santo es el que lo inspira, pero Lucas fue el que escribió este libro. Y hermanos, y muchas veces, y estudiando un poquito más a fondo, ¿quién fue Lucas, hermanos? Nos damos cuenta que muchas veces Lucas lo tenemos como el autor de este libro, pero nunca lo consideramos como un creyente salvo, convertido a Cristo, con una vida transformada por el Señor. El apóstol Pablo lo llama Lucas, el médico amado. Él era médico, esa es su profesión. Era un hombre que había estudiado medicina, era un hombre docto en la ciencia. Pero era un hombre que amaba a las personas. La palabra que Pablo usa, Lucas el médico amado, es agapeto. Y agapeto tiene que ver con ágape. La vida de Lucas va unida a Pablo. La vida de Lucas está entrelazada con la de Pablo. Es un hombre que abandona su profesión. Lucas pudo haber tenido una oficina, un lugar, un consultorio, quizás de lo más famoso, pero Lucas andaba con Pablo predicando el evangelio, andaba con Pablo acompañándolo. Hasta el último momento es el único que se queda con Pablo. Hermanos, esto solo lo hace el Señor. Esto solo es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo, hermano. No es algo casual. No es algo que uno, que solo sale a la ligera. ¿Sí? Lucas es un hombre docto e informado, un hombre que se informó de manera minuciosa y ordenada de las fuentes correctas o las personas que conocieron y vieron la vida santa y obediente del Señor Jesucristo en su relación con el Padre. Él escribe el Evangelio de Lucas también, donde él relata la vida y el ministerio de Cristo. En este caso, Hechos él relata la historia de la iglesia en los primeros días. La mitad del libro de los Hechos casi la mitad se refiere al apóstol Pedro y a Juan, pero el resto ya él describe a Pablo y su obra misionera. Los primeros capítulos muestran a la iglesia, una iglesia unida, muestran una iglesia en oración que ora, muestran una iglesia que predica el evangelio.
Los últimos capítulos de Hechos muestran a un hombre, Pablo, y otros hombres con él, extendiendo el evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, la vida de Lucas es un ejemplo, es una muestra del obrar del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Y no solo en los hombres, también el Espíritu Santo lo hace en la vida de las mujeres, trayéndoles salvación. Lucas fue un hombre salvo, hermanos. Conocemos muy poquito de él, pero cuando vemos que está con Pablo, cuando vemos que sufre los mismos castigos que Pablo y está allí unido a él, hermanos, solo puedes hacer esto por obra del Señor. Lucas fue un hombre entregado a la obra del Señor. No se dice mucho de él, se dice más de Pablo, pero él estaba allí pegado. Hermano, esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante y eso es lo que caracterizaba a la iglesia en esos tiempos. Y eso es lo que describe en el versículo 1, el capítulo 3 de Hechos. La iglesia tenía unidad. Pedro y Juan, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hermanos, cuando tú ves a Pedro y Juan, hermanos, tú ves una unidad. Tú ves a dos hombres que comparten la misma visión, la misma misión, el mismo encargo. Cuando fuimos en Juan 21, cuando estudiamos en Juan 21, Cristo fue específico y le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahí estaba el encargo de Jesucristo a Pedro. Y allí cerquita andaba Juan también. De hecho, Pedro voltea y le dice: y Señor, ¿y qué de este? Y Cristo le dice: si yo quiero que quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Tú sígueme. Si tú te das cuenta, hermano, es como que Juan está rezagado. Siempre es Pedro. Cuando los primeros capítulos es Pedro el que se menciona primero. Es Pedro que está allí. Pero hermano, no los ves en discrepancia. No los ves peleándose. No los ves queriendo, porque el otro está subiendo, el otro quiere bajarlo para que el otro suba. No ves una competencia entre ellos, hermanos. Tú ves una unidad. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hermanos, la unidad es muy importante. La unidad fue un rasgo característico, un rasgo característico de la iglesia en los primeros años. Hermanos, y esta unidad, no solo Pedro y Juan estaban juntos en los momentos buenos, cuando realizaron este milagro, sino aún en los momentos difíciles. Mire, vamos a ver algunos pasajes aquí. Por ejemplo, en el capítulo 4, dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, ellos, Pedro y Juan, ahí está el discurso, Pedro dando el discurso y Juan asintiendo. Sí, es cierto, es verdad. Mire, atender a 5,000 personas, que se convirtieran en 5,000 personas, tenían que dividirse ese trabajo y creo que había otros hermanos con ellos. Pero el texto es específico, Lucas es específico, hablando ellos al pueblo, o sea, estaban unidos, tenían un solo mensaje, un mismo mensaje. Vieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los jalaron, los agarraron y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel. Ahí estaban, hermanos. Momentos buenos, momentos difíciles. Ahí estaban juntos, los metieron en la cárcel. Pero esto no paró aquí. Mire, también en el versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, ahí está otra vez, ¿ven? Los ven juntos. Y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es muy importante, hermanos, porque ellos, ahora sí, eran pequeños. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, fue la primera vez que se le llamó a los hermanos cristianos. Hermanos, ¿y qué eran cristianos? Les decían de esta manera porque decían eran pequeños cristos, como pequeños cristos. Era un lenguaje despectivo para aquellos tiempos. Pero hermanos, aquí está ellos. Dice que les reconocían, las autoridades, los sacerdotes, los saduceos, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo?
por lo que hablaban, por lo que predicaban, por lo que hacían, por la unidad que mostraban. Hermanos, fue el mismo Cristo Jesús que dijo que sus discípulos deberían estar unidos. Él siempre buscó que sus discípulos fueran unidos. Cuando Él se despide, cuando Él dice, Señor, todos los que me diste están aquí. Están aquí juntos. Solo hay uno, el que se fue, el de perdición, pero todos están aquí. Cuando Cristo resucita, busca que ellos estén juntos. Cristo busca la unidad. Cristo busca la unidad en su iglesia. Cristo busca la unidad entre nosotros, hermanos. Cristo ama la unidad. Cristo ama la unidad. Allí estaban, los reconocían que habían estado con Jesús. Si vamos al capítulo 5, versículo 17, hay otra parte aquí donde dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí estaban otra vez sufriendo cárceles, sufriendo prisiones, pero la unidad nunca se rompió, hermanos. Esa unidad nunca se rompió. Esa unidad estaba basada en el amor de Cristo, en el encargo de Cristo, en la relación que habían tenido con Cristo. Hermanos, la unidad solo es posible si hay una relación correcta y verdadera con el Señor. No puedo amar a mi hermano si antes no he amado a Cristo. Y si Cristo no me ha amado a mí, no puede haber una unidad de esa manera. El mundo busca unidad. Los países buscan unidad. Más hoy en día lo que menos hay es unidad. Hay guerras por todos lados, países divididos. Nuestro país sufre de desunidad. Y la verdadera unidad, hermanos, solo la podemos encontrar en el Señor. Ahí estaban en las buenas y en las malas, unidos. En cárceles, ahí estaban unidos. En azotes, ahí estaban unidos. Cuando los reprenden y les dicen, oigan, dejen de hablar en el nombre de Jesús. Los regañan, hasta los azotan. Ellos todavía siguen unidos. Pedro y Juan, cada uno respetando el lugar y la posición que Cristo le dio a cada uno. Ahí estaba Juan, nunca ves a Juan, pero ¿por qué Pedro? Ahí nunca ves el sentimiento de Juan o una actitud de Juan donde diga, otra vez Pedro. ¿Por qué Pedro? Hermanos, no había celos entre ellos. Y los celos es uno de los pecados que destruye la unidad dentro de la iglesia. Pedro triunfó. Pedro fue durante los primeros capítulos de Hechos el personaje principal. Pero Juan se quedó viviendo casi 100 años, hermanos. Pedro escribió dos epístolas. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió las epístolas universales, escribió el Apocalipsis, se le reveló el Apocalipsis. Hermanos, Dios supo darle a Juan el tiempo y la hora. Cuando todos los apóstoles habían muerto, muchos de ellos martirizados en diferentes lugares, porque al final esta unidad solo se rompe cuando llega la persecución. Entonces los apóstoles tienen que ir para otros lados, se dividen el mundo. Pero cuando todos ya han muerto, el único que sobrevive es Juan. Hermanos, a todos nos llega el tiempo. A todos nos llega el tiempo. Pero tenemos que permanecer unidos, tenemos que seguir unidos. La unidad, hermanos, es algo muy importante dentro de la iglesia y aquí los ves subiendo juntos al templo. ¿A qué subían al templo? Subían a orar. Pero esta unidad, hermano, no solo unía, no solo era unidad que se reflejaba en el liderazgo, sino era unidad que se reflejaba en la iglesia. Y cuando vamos y profundizamos más en esta característica de la iglesia, hermanos, podemos ver, por ejemplo, en Hechos 1:14, porque, mire, allí estaban los dos líderes unidos, pero la iglesia también estaba unida porque veía en ellos el ejemplo a seguir. Hermanos, cuando el liderazgo está desunido, la iglesia está desunida y la iglesia se rompe, la iglesia, hermanos, sufre. Mire lo que hacían los discípulos.
En Hechos capítulo 1, 14, ahí estaban unidos. Mire cómo la unidad se refleja en la vida de los primeros hermanos. Capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. La primera iglesia, el primer grupito, la primera membresía, varones, y dijo, ahora vamos a ver cómo la iglesia en asuntos a tratar dentro de la iglesia tampoco se divide, siguen unidos. Pedro expone una situación, un problema. Judas era parte de los 12, pero Judas murió, Judas se ahorcó, Judas se suicidó. No era de Cristo, pero había que buscar un sucesor. Y ahí estaban unidos todos, hermanos. Ahí estaban unidos. Mira el versículo 23. Pedro, ante esto, él pone unos requisitos. Él expone la palabra donde dice que otro debe tomar el oficio de Judas. En el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya que more en ella. Y tome otro su oficio. Así que tiene que buscar un sustituto para Judas. Pero miren lo hermoso que es acá, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres, los 120 que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, Cristo cuando asciende, cuando va al Padre, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tu Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Ahí están tratando asuntos dentro de la iglesia, pero siguen unidos. El capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí está. Cristo les dijo, quédense, el Espíritu Santo va a llegar. Están unidos esperando el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, hermano, ellos siguen unidos. ¿Qué les quiero mostrar con todo esto, hermano? La unidad de la iglesia, no solo, la iglesia estaba unida, no solo cuando había cultos, sino cuando hay asuntos que tratar. Mire, cuando en el capítulo 5, Ananías y Zafira son disciplinados de parte de Dios, eso no es ni fue disciplina de la iglesia, pero Dios aplicó su disciplina de manera directa sobre ellos. Cuando termina el pasaje, vemos que la iglesia sigue unida. La iglesia sigue todavía unida. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Acaba de Dios hacer una disciplina y ellos siguen unidos. Cuando tienen que escoger diáconos oficiales de la iglesia, están unidos, escogen. Hermanos, es que la unidad que Pedro y Juan mostraban se reflejaba en la iglesia y la iglesia crecía. De esos 120 que estaban reunidos, y esa unidad no se rompía cuando llegaba más gente. Había 120, luego en el capítulo 2 se añaden 3,000 más. Y luego en el capítulo 3, en el capítulo 4, vemos que se añaden otros 5,000. Y todavía así vemos que la unidad sigue. Que la unidad no se rompe. Y esa unidad, hermanos, como ya hemos visto, y como leemos en el libro de los Hechos, solo se rompe cuando llega la persecución. Entonces cada uno tiene que correr por su vida. Donde ellos iban, predicaban el evangelio llega a Samaria porque había gente que estaba siendo perseguida, llegó a Samaria, allí fue Felipe y allí predicó el evangelio y la gente se convirtió. Otros llegaron hasta Antioquía y al principio le predicaban a los judíos, luego los judíos los rechazaron, empezaron a predicar a los gentiles y entonces en Antioquía se forma una iglesia grande de donde el apóstol Pablo sale para hacer obra misionera. Y aún en persecución, aún en situaciones difíciles, hermanos, la iglesia y la unidad nunca se rompió. La iglesia nunca rompió esa unidad.
Todos estaban unánimes cuando el Espíritu Santo llega, cuando esperan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega. Todos tenían comunión unos con otros. Y aunque había nuevos creyentes, la unidad seguía, tenían en común todas las cosas. No solo había unidad entre los 120, sino ahora había unidad hacia los nuevos creyentes que llegaban. Hermanos, los que llegan, los nuevos, deben vernos unidos. Deben tener de nosotros un concepto de unidad. Un concepto en donde la unidad no se basa en lo que nosotros pensamos o creemos o sentimos, sino en lo que la palabra de Dios dice. Todos de un mismo pensamiento, todos de un mismo sentir. En Filipenses, Pablo exhorta a dos mujeres a que hagan las paces. ¿Sí? A que hagan las paces. Mujeres que habían estado ahí ayudando a Pablo y le habían echado ganas del evangelio, pero llegó un momento en que estaban peleadas entre ellas. Pero Pablo les dice, únanse, vuélvanse otra vez a unir. ¿Sí? Esto, hermano, era una de las características de la iglesia. La unidad es un elemento fundamental, visible y testimonial de la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza y máxima autoridad. Hermanos, debemos estar unidos bajo la cabeza que es Cristo. Recuerda, el cuerpo no es independiente, tiene una cabeza que lo gobierna, que es Cristo. El cuerpo debe estar unido. Pablo lo ilustra. El cuerpo no puede decir cuando la mente o le ordena a la mano hacer algo, la mano no puede decir, no, no quiero. O cuando la mente le dice al pie, muévete, no quiero. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Estamos unidos. Las coyunturas, todo lo demás, es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva. De esa manera es como el Señor refleja la unidad. Pero, ¿a qué subían ellos al templo? Vamos otra vez al versículo 1. A la oración. Otra característica de la iglesia, hermanos, es la oración. Los apóstoles nunca dejaron de orar. ¿Qué ordenó Cristo? Orar. ¿Qué dijo Pablo también? Orad sin cesar. Y Cristo también nos ordenó que oremos sin desmayar. Hermanos, ellos, por mucho que hubiera trabajo, por mucho que estuvieran ocupados, por mucho que predicaran el evangelio, también tenían tiempo para la oración. Hermanos, la oración es otro de los rasgos que caracteriza a la iglesia. La oración es algo muy importante en nuestras vidas. Cuando estaba Cristo, Él fue el más grande ejemplo de oración. Ahora que había ascendido al cielo sus discípulos, ahora apóstoles, así como los nuevos creyentes y los que iban anexándose a ella, siguieron dándole importancia a la oración. La oración era su pan de cada día y en todo momento. Cuando leemos el libro de los Hechos, para elegir al sustituto de Judas, hicieron oración. Cuando tuvieron que elegir oficiales, hicieron oración. Cuando Pedro fue encarcelado, había oración. Estaban unidos en oración, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. Había una unidad, pero allí estaba la oración presente, hermanos. Ahí estaba la oración presente. Y aun cuando Esteban es martirizado y apedreado, él ora para que el Señor perdone a sus enemigos. La oración es una característica muy importante de la iglesia. Es una relación con Dios, un medio que Dios usa para dar a conocer su voluntad a su iglesia. Pero no solo había oración, no solo había oración, también había, hermanos, el milagro de sanación, la predicación del evangelio. Otra característica de la iglesia en los primeros tiempos era el evangelio, predicar el evangelio. Había unidad, había oración, predicación del evangelio, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vemos en la historia del cojo cómo el milagro se lleva a cabo, pero la prédica del evangelio, hermanos, empezamos desde el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, cuando este hombre se levanta y se pone de pie, se le afirman los pies y empieza a saltar y a alabar a Dios, entonces la gente empieza a concurrir, como cuando sucede un accidente, ¿eh? Primero es una persona que se acerca, luego empiezan los demás, y el que anda en carro se para ver qué sucedió, y el que anda en bicicleta arrincona su bicicleta para ver qué es lo que sucedió. Hermanos, la sanación de este hombre da
comienzo a la exposición del evangelio. Y el versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, Pedro le dice: ¿por qué se maravillan? ¿No lo vieron con Jesús? Pedro está hablando al mismo tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Jesús ya había ascendido al cielo. No había pasado mucho tiempo, hermanos. Pero la gente estaba maravillados. Ya Jesús había hecho estos milagros, había hecho otros milagros. Pero entonces Pedro dice: ¿por qué os maravilláis de esto? De este milagro, de este hombre que está ahora de pie, de este hombre que está con sus pies firmes. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, ¿por qué se maravillan de este milagro? ¿Por qué nos miran como si nosotros hubiéramos hecho ese milagro? Porque la gente estaba mirando a Pedro y a Juan. Quizá entre ellos murmuraban y decían: wow, qué poder tienen, qué tan poderosos son. Nos da hasta miedo, porque dicen que había gente que estaba espantada, espanto, o sea, tenían cierto temor. ¿Sí? Tenían cierto temor. ¿Sí? No era algo inusual. No era algo inusual. Pero hermanos, ahí estaba. Ahora Pedro va a desarrollar la exposición del evangelio. Pedro dice: no es por nosotros. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro empieza, hermanos, dando a conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos conocían ese Dios. El Yahvé, el Yahweh, el Jehová. A eso se refiere Pedro. Ese Dios que ellos creían era el Dios verdadero. De hecho, rechazaban a Jesús porque Jesús decía: yo y el Padre uno somos, yo soy Dios. Ellos no creían que Jesús mismo era Dios. Entonces Pedro le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus antepasados, el Dios que sus antepasados adoraron, el que los libertó de Egipto, el que los sacó de Egipto, el que los llevó al desierto y luego les dio la tierra prometida, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro les echa en la cara lo que ellos le habían hecho a Jesús. Mire, yo no sé cómo Pedro se atrevió, porque pudieron haberlo matado en ese momento. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Miedo no les tenía a ellos. Miedo tenía de no predicar el evangelio en ese momento. Hermanos, muchas veces así. Tenemos miedo a otras cosas. Pero no debemos tener miedo, porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Miedo deberíamos tener de no predicar el evangelio, de no hablar de Cristo, de no decir quién es Cristo. Ahí está Pedro diciendo: a quien ustedes, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿A quién se refiere Pedro? Al mismo Jesucristo. Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El evangelio. A quien ustedes mataron es Dios. Era Dios, el autor de la vida. Juan 1:1 dice: en el principio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí estaba Cristo. Cristo mismo era Dios. Por eso Pedro le dice: y matasteis al autor de la vida, con A mayúscula. Ese es un título del Señor, el autor de la vida. Por eso la vida no es de nosotros, la vida es de Dios. Él la genera, Él la produce y Él la quita cuando quiere. También eso es una verdad. Él la da y Él la quita. Él la da y la quita. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está Pedro, hermanos, predicando el evangelio. Ahí está Pedro exponiendo
En primer lugar, ¿quién es Cristo? Segundo, el pecado, a quien vosotros negasteis, a quien vosotros entregasteis, a quien vosotros matasteis. O sea, ustedes son los culpables, ustedes son culpables. Había evangelio, había la predicación del evangelio. Ahí estaba Pedro exponiendo el evangelio. Luego dice, y por la fe en su nombre, ahora vamos, él va a explicar la razón de cómo este hombre cojo de nacimiento ahora podía caminar. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, al cojo que estaba ahí parado. Sí, Pedro sin duda, a este que vosotros veis y conocéis, que ustedes por 40 años ha estado con ustedes y lo han visto allí sentado a la puerta del templo y lo han visto allí pidiendo limosna, a este hombre que, mire, la vida del cojo de nacimiento no era tan fácil, imagínense, pidiendo limosna. ¿Sabe? Cuando uno pasa donde hay gente así, hermanos, muchos ni siquiera los miran, muchos ni siquiera quieren pasar delante de ellos. Los desprecian. Y más cuando pide limosna, pide dinero. Pero sin duda este hombre pensaban que estando en ese lugar quizá haría dinero. Y mire, ahí estaban los fariseos saduceos que cuando ellos daban una limosna, sin duda decían, a ver, espérense un momentito. Sacaban de su dinero y daban. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero ellos decían, ya ven, le acabo de dar limosna. Una limosna era un acto de misericordia, así debía ser. Pero los saduceos y los fariseos, la gente en tiempos de Cristo, los sacerdotes lo hacían para ser vistos de los hombres. Ahí están los fariseos. Quizá el fariseo llegaba con su grupito y decía, espérense un momentito. Hacía como que tiempo. Aquí tienes. ¡Wow! ¡Qué hombre más misericordioso! No era fácil la vida de un cojo, pero ahí estaba él. Dice Pedro, y por la fe en su nombre, hablando del cojo, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, o sea, le ha ratificado su nombre, lo ha hecho suyo, lo ha hecho propio. Confirmar significa algo que, bueno, es del hermano Josué, pero la casa del hermano Josué, ok. Pero ¿cómo confirma que es de él? Bueno, título de propiedad es mío. Lo reconfirmo, lo confirmo, es eso, esa es la idea. ¿Sí? Lo ha reconfirmado, o sea, Cristo dijo, sí, eres sano porque yo quiero que seas sano. Sí, eres sano porque yo quiero que seas sano. Eres salvo porque yo quiero que seas sano. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. O sea, Cristo ha dicho, sí, este es mi hijo. Sí, yo le doy sanidad, no solo de los pies, sino aún de su alma y de su corazón. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, la fe que Cristo ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire, hay algo muy importante que hay que aclarar. La fe de este hombre para ser sano no nació de él. Cristo mismo se la dio. La fe para que usted haya aceptado a Cristo y hoy sea su Salvador no fue de usted, fue porque Cristo tuvo misericordia de usted y se la dio y usted hoy en día es salvo y va directo a la vida eterna. Hermanos, aquí no hay méritos humanos. Aquí Pedro es claro y todo el mérito se lo da al Señor. Todo el mérito se lo da al Señor. Y la fe que es por él, y la fe que es por él, ha dado a este hombre, o sea, la fe que este hombre ha puesto en él, le ha dado a este hombre una completa sanidad. Eso es muy importante, completa sanidad. No lo sanó a medias, no es que podía pararse, pero iba cojeando. No. Completa sanidad, sus tobillos, sus pies se afirmaron. Nunca habían tenido fuerzas, los músculos crecieron. Yo no sé cómo fue. Cuando una persona ha caminado mucho tiempo, el pie o la mano queda flácido, o sea, está todo flaquito. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando el milagro se realiza, hermanos, sus músculos se afirman, el tendón se pone, o sea, Lucas es muy específico.
tobillos y pies. O sea, él dice, los escritores dicen que esas palabras solo se repiten en Hechos, solo Lucas lo pudo haber dicho, un médico, un médico. Ahí estaba Lucas verificando que el milagro fue de verdad, que sí, en verdad fue en el tobillo y en el pie. Esas palabras solo Lucas las menciona, solo él las menciona y solo en este libro. Ahí estaba este hombre, hermanos, ahí estaba este hombre andando, ahí estaba este hombre ya sanado y ahora salvo. Levántate y anda. Miren, hermanos, esto es algo muy precioso, porque cuando el cojo espera recibir de ellos algo, ¿sí? Pedro le dice, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aquel cojo que desde el vientre de su madre venía con esta incapacidad, ahora estaba allí con los pies derechos, saltando y alabando a Dios. Pedro deja en claro a los judíos que Jesucristo es Dios, no solo sanador, sino salvador. No hay ningún mérito humano acá, todo el mérito es del Señor. Eso es lo que Pedro dice. No es por nosotros, es por la fe en el nombre de Jesucristo. Es por la fe en Cristo. Y por la fe en su nombre, a este hombre que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este hombre completa sanidad. Hermanos, en Hechos 4:12 dice el apóstol, ahí mismo dice, y en ningún otro nombre hay salvación. Sí. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se refiere a Cristo. No hay otro nombre, ni en el nombre de María, ni en el nombre de Papa, ni en el nombre de Pedro, ni en el nombre de San Juditas Tadeo, ni en el nombre de nadie. Solo tiene salvación en el nombre de Jesucristo, por Jesucristo, en Jesucristo. No hay otro medio humano, hermano. No hay medio humano. Pedro y Juan le dan todo el mérito al Señor. Ellos no tomaron ningún mérito para sí. Todo el mérito se lo dieron a Cristo. Cuando leemos Hechos 14, también Pablo, cuando ellos sanan a otro cojo de nacimiento, fíjense. Y Pablo le dice, levanta, en el nombre de Jesús, levántate. Este hombre se levanta. La gente alrededor, ellos estaban en una de las ciudades griegas. Entonces la gente se arrima y entonces, estos son dioses, empieza a decir. Han bajado a nosotros bajo la figura de hombres, pero son dioses. Y la gente incrédula, pagana, empieza a traer animales para sacrificárselo a ellos. La Biblia dice que Pablo se rasga el vestido, se pone triste, llora, y ahí está Bernabé también. Y les dicen, varones, esto que hacen no está bien. No es por nosotros, es por Jesucristo. Hermanos, que allí si usted sigue leyendo, allí Pablo expone el evangelio otra vez. Aunque en este caso, al final ellos terminaron apedreados y Pablo casi muerto fuera de la ciudad. Quizá no hubo conversión. Aunque sí lo hubo algunos también, porque dice que al final los discípulos los levantaron a Pablo. No hubo multitudes, pero hubo gente que creyó. Pero hermanos, ahí está Pablo predicando el evangelio, aún con todo y que después leyeron sus rocazos, sus piedras, sus pedradas. Es que, hermanos, la salvación es un milagro. Pero volvamos al versículo 6, para terminar en esta parte. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, no podemos hablar del evangelio, no podemos exponer el evangelio si antes no tenemos al evangelio en nosotros. Pedro fue específico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía a Jesucristo. Pedro tenía el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo.
Pedro tenía la palabra, tenía una misión, un encargo. Pedro tenía la palabra de Dios morando en él. La Biblia dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro más refinado, más dulce que la miel. Tiene mucho más valor que lo material. Es que el cojo no necesitaba esa limosna. El cojo necesitaba salvación. Es que, hermano, no necesitamos dinero. Necesitamos ser salvos. Necesitamos comunión con el Señor. Es que no necesitamos afanarnos. Debemos confiar en que el Señor va a proveer para nuestras necesidades básicas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros no podemos dar lo que no tenemos? Tenemos que tener algo en nosotros para poder dar. Eso es lo que Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y a lo mejor sí, de verdad, Pedro no tenía nada. De haber sido un empresario con barcos, con yates, con peces. Ahora Pedro estaba dedicado a predicar el evangelio, a cumplir el encargo de Cristo. ¿Ve cómo de lo más alto el Señor te baja y para servirle a Él? Miren, ninguno de los apóstoles fueron personas ricas, opulentas o vivían de... No, hermanos, era gente humilde, era gente que trabajaba para el Señor. El Señor proveía sus necesidades. ¿Se da cuenta cómo la vida de Pedro se transforma? Y quizá Pedro realmente no tenía, o quizás sí tenía, pero hermanos, Pedro pudo ver por medio del Espíritu Santo que este hombre, mucho más que dinero, necesita salvación. Mucho de la gente que conocemos, hermano, necesita ayuda, pero no ayuda económica, sino ayuda espiritual. Y tenemos que tener para poder darles a ellos. Si usted no tiene salvación, ¿cómo va a hablar de salvación? Si usted no tiene la palabra de Dios morando en usted, ¿cómo usted va a compartir la palabra de Dios con ellos? ¿Cómo les va a dar palabras de consuelo, de verdad, la palabra del Señor? ¿Cómo usted va a darles palabras de ánimo si no tiene al Señor, su palabra morando en usted? Si no tiene una misión, un encargo. Pedro tenía la misión, el encargo. En Mateo 28:18, nosotros, hermanos, tenemos también la misma misión. Ir por todo el mundo. Predicar el evangelio. Tenemos ese encargo, tenemos esa misión. Tenemos la salvación, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y su poder en nosotros. Tenemos una relación de paz con Dios. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Pedro tenía una relación de paz con Dios. Hermanos, y la paz no es mejor que el oro y la plata. ¿Cuánta gente no tiene mucho dinero, pero no tiene paz? Vive afanada, vive pensando, ¿y qué va a suceder mañana? ¿Y si me voy a la quiebra? ¿Y si este negocio no funciona? Ahí puse todo mi ahorro, mi dinero, ¿qué va a ser de mi vejez? Hermano, gente no vive en paz. Solo Dios puede dar una verdadera paz, y esa paz solo la puedes encontrar en el Señor Jesucristo. Esa paz solo la puedes tener cuando, hermanos, vienes y te entregas a Él. Una relación de paz con Dios. ¿No es esto mejor de lo que el mundo puede ofrecer? ¿No es mejor que la plata y el oro estar bien con Dios? Mire, cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, le muestra todos los reinos del mundo. No le dejó nada sin mostrar a Cristo. Hermanos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Hermanos, Cristo usó la palabra y le dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios y a Él adorarás. Hermanos, Cristo rechazó la riqueza para hacer la voluntad del Padre, para estar en comunión con Él, para estar en paz con Él. ¿No es mejor esto, hermano? ¿No es mejor la paz que tiene usted en Cristo el día de hoy que toda la riqueza que usted pudiera tener? Pero hermanos, no podemos dar lo que no tenemos, tenemos que dar lo que tenemos. ¿Qué es lo que no tenían y que el mundo lucha por tener? Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Qué contraste, hermanos, cuando el mundo lucha por la plata y el oro, se afana por tener. Tengo una pregunta también. ¿Es que acaso a Dios no le gusta que sus hijos tengan ni plata ni oro? Porque caemos en el extremismo de decir, es que Dios quiere que seamos pobres todo el tiempo. Hermanos, la Biblia dice en Ageo que Él es el dueño de la plata y el oro. Y que Él cuando te bendice y te bendice bien.
Muchas veces de manera económica, hermanos. Muchos de nosotros el Señor nos ha bendecido de manera económica, ¿sí o no? Mucho o poco el Señor nos ha dado, pero nos ha dado de acuerdo a lo que Él sabe que es lo que necesitamos. ¿Sabe? Muchas veces el Señor no nos da riqueza porque sabe si la riqueza nos va a distraer y nos vamos a alejar de Él. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La paz del Señor es mejor, el cuidado que Dios nos da es mucho mejor que ponerle cámaras a tu casa y ponerle alambrado y demás cosas. Con todo y todo, el ladrón entra y si te van a hacer daño, te van a hacer daño con todo y tus alambradas y tus cámaras que pongas. Pero cuando el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, entonces, hermanos, tienes seguridad. Duerme tranquilo. Pase lo que pase, tú estás seguro en el Señor. ¿No es esto más precioso que el oro y la plata? ¿No es mejor que el plata, que la plata y el oro? Cristo mismo dijo que debemos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Ahora, ¿Dios está en contra de eso? No. Pero nuestra prioridad principal debe ser lo espiritual. Aquel hombre rico se acercó y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, para tener la vida eterna. Pues los mandamientos, ¿sabes? Sí, le digo, y los he cumplido. Bueno, entonces, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, repártelo. Y luego ven y sígueme. La Biblia dice que el hombre se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Hermanos, cuando priorizamos lo espiritual sobre lo material, hermanos, hay recompensa de parte de Dios. ¿Se acuerdan de aquel, del rico y Lázaro? El rico tenía de todo, pero al final, ¿en dónde acabó? En el Hades, en el infierno. Pero al pobre Lázaro allí murió, nadie se fijó en él, nadie pasó y un día ahí simplemente el pobre Lázaro nunca, ni siquiera se movió. Pero la Biblia dice que vinieron ángeles y se lo llevaron. Hermanos, esa es la diferencia. No podemos dar lo que no tenemos, tenemos que dar lo que sí tenemos. Ahora es importante tenerlos. Nada de lo que tenemos sin Cristo le es aceptable a Dios. Solo Cristo, solo lo que tenemos en Cristo es lo que Dios va a aceptar. Nada de lo que tenemos sin Cristo es aceptable a Dios. Una buena conducta, un buen trabajo, soy honesto, soy esto y lo otro. Pero si no tengo a Cristo, hermanos, yo estoy condenado al infierno con todas mis buenas obras. Porque Dios no mira eso, Dios mira si tienes a Cristo o no. Sin Cristo, nada de lo que tenemos o somos le es aceptable. Antes somos merecedores del infierno, somos merecedores de la ira divina, del castigo eterno. Dios no necesita ni nuestro oro, ni nuestra plata, ni nuestra religión, ni nuestra buena conducta, ni nuestra buena dadivosidad, o sea, generosidad. Mucha gente es filántropa, es gente que ayuda a otras personas y da mucho dinero para organizaciones. Y muchos piensan que con eso se van a ir al cielo y que ya ganaron al cielo. Pero hermano, no puedes hacer eso sin que Dios haga el milagro en tu vida, la salvación. Ahora, vamos a concluir, hermanos. Pregunta, ¿tienes ya lo que los apóstoles tenían? ¿Tienes esa salvación? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? ¿Tienes su palabra? Otra pregunta, ¿estás dispuesto a dar lo que en Cristo ya tienes, a compartir el Evangelio? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque hermanos, muchos tenemos, pero no compartimos. Muchos ya estamos maduritos para compartir. Muchos ya debemos de compartir, hacerlo ya no necesitamos más. Necesitamos nutrirnos más del Señor, pero necesitamos también dar de lo que ya tenemos. Y si no lo tienes, y si no tienes a Cristo, no tienes la salvación, no tienes su palabra, no tienes el Espíritu Santo, ¿no te gustaría tenerlo? Esa es otra pregunta, hermano. ¿No te gustaría ser salvo? Que Cristo realizara el milagro de salvación en tu vida. ¿No te gustaría hacerlo, hermanos? Yo no sé si todos hemos aceptado a Cristo en su corazón, pero es necesario hacerlo. Aún nuestros muchachitos, si no han aceptado a Cristo, es necesario hacerlo.
Cristo nos llama a hacerlo, Dios nos llama a hacerlo. Cristo nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanos, el cojo de nacimiento y otros 5,000 más, no les importó no recibir plata ni oro. Antes prefirieron ser ricos en Cristo, ser ciudadanos del reino celestial, gozar de Cristo, antes que del mundo o de lo que Satanás o el pecado ofrecen. Un ejemplo en la Biblia es Moisés. La Biblia dice en Hebreos que él rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, tener un título y estar en el palacio del rey. Dice que él prefirió sufrir con el pueblo, sufrir los vituperios de Cristo, los sufrimientos de Cristo, por Dios. Los mismos apóstoles, hermanos, son un ejemplo de eso. Sí, los mismos apóstoles, allí Pedro y Juan, prefirieron sufrir prisiones. El apóstol Juan no estaba encerrado en una isla, no lo llevaron hasta allí por predicar el evangelio, la isla de Patmos. Juan no estaba de vacaciones en la isla de Patmos. Él estaba allí por el evangelio, lo habían deportado hasta ese lugar. Pero en ese lugar, hermano, el Señor le reveló el Apocalipsis. El Señor Jesucristo se le reveló. ¿No es esto mejor que el oro y la plata? ¿No es esto mejor, hermano? La pregunta es, para terminar, ¿qué escogerás hoy? ¿La plata y el oro o a Jesucristo el Señor? Hermanos, algo muy importante había en la iglesia de Jerusalén y es la que debe haber entre nosotros: unidad, oración, evangelio. Pedro expuso a Cristo, Pedro expuso el pecado. Cuando leemos los siguientes versículos, Pedro hizo una invitación para que aquellos que habían rechazado y negado a Cristo se convirtieran de sus maldades. Pero al final, hermanos, la decisión es de cada uno. 5,000 decidieron por el Señor, otros le dieron la espalda. Hoy, ¿qué va a decidir usted? ¿Estar por el Señor o darle la espalda? Esa es la pregunta. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Esta es tu palabra, no es nuestra. Señor, nos sentimos alegres porque nos has dado la salvación. Tu palabra dice que debemos gozarnos en la salvación. Tu palabra dice que debemos vivir, Señor, de acuerdo a la salvación que nos has dado. Señor, muchas gracias porque un día hiciste ese milagro en nuestras vidas. Quizás no nos has sanado físicamente porque quizás seguimos sufriendo dolores y quebrantos. Y algunos andamos todavía quizás discapacitados de alguna parte de nuestro cuerpo. Pero hermano, pero Dios nos has dado algo muy maravilloso, Señor, que es la salvación a través de Jesucristo. Y ese hermano, y eso, Dios, es más valioso que cualquier otra cosa, Señor. Muchas gracias por ello, Señor, porque nosotros, siendo inmerecedores de tu gracia y de tu misericordia, nos atrajiste a ti, nos traíste a ti, transformaste nuestra vida, cambiaste nuestras vidas. Pero lo más maravilloso, Señor, es que tú hasta el día de hoy lo puedes hacer, Padre. Yo te ruego por aquellos que no te han recibido, que tú pongas en el corazón, Señor, el deseo de hacerlo, que puedan reflexionar en tu palabra, que se consideren pecadores, Señor, como el ciego, como el cojo, que no podía hacer nada por sí mismo, que estaba destinado a depender de otras personas. Señor, permite que podamos mirar nuestra condición y acercarnos a ti. Y si alguno de nosotros, Señor, ha roto esa relación de paz, que es más valiosa que cualquier cosa, seamos sabios en acercarnos a ti, confesar nuestro pecado y esperar de ti, Señor, perdón, Padre. Ayúdanos, Padre, a reconciliarnos contigo, ayúdanos a estar contigo, ayúdanos a andar de conformidad a tu palabra, pero también, Señor, ayúdanos a compartir la unidad con nuestros hermanos, ayúdanos a ser uno solo, ayúdanos, Padre, a crecer no solo en el conocimiento, sino en el amor, porque la verdadera unidad, hermanos, Dios, se basa en el amor, Señor, en el amor que Cristo ha derramado en sus corazones. Padre, muchas gracias por lo que nos has dado, gracias por la salvación en Cristo, gracias porque no tenemos plata ni oro, pero nos das el sustento de todos los días. Nos das tu provisión, nos das tu sanación, nos das tu misericordia, nos das paz. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Pero sobre todo, Señor, gracias por el milagro que has hecho en nuestras vidas, porque nos has dado salvación.
te rogamos por aquellos que todavía no lo tienen, se puedan acercar a ti y puedan ser salvos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta iglesia, obra tuya. Sin duda, Señor, todavía nos falta para ser como la iglesia de Jerusalén. Y aunque quisiéramos, Señor, pues eso es historia, Padre, pero en ti, Señor, podemos ser lo que tú quieres que seamos, Padre. Porque muchas veces queremos ser como los cristianos de los primeros tiempos. Pero, Padre, nos has dado a Cristo, que es mucho mejor, y Él nos guiará hasta el final. Él guiará su obra hasta el final, y Él guiará su cuerpo hasta el final. Él es la cabeza, Cristo es nuestra cabeza, nuestra autoridad. Ayúdanos a someternos a Él. Ayúdanos a quererlo, Señor, a amarlo. ¿Sí? Así como Juan, así como el apóstol Juan, que nunca decía yo amo a Cristo, sino que decía el discípulo a quien Jesús amaba, porque tu amor es eterno, Señor. Tu amor no cambia, tu amor es inmutable. Ayúdanos a amarte como Él. Ayúdanos, Señor, a ser como el apóstol Pedro, a no tener miedo, a predicar tu palabra, a practicar la unidad, a seguir orando, Señor, a practicar la oración en nuestras vidas. Ayúdanos, pues, Señor, porque sentimos que lo necesitamos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor. Te damos toda la gloria y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.